¿Qué decir de la libertad humana? ¿No existe una libertad espiritual frente a la conducta y al entorno? Es correcta la teoría que nos presenta al hombre como un producto de unos factores condicionantes, bien sean de naturaleza biológica, psicológica o sociológica. ¿Acaso el hombre es un mero producto fortuito del sumario de esos factores? Y, lo que es más importante, demuestran las reacciones psicológicas de los internos que el hombre es incapaz de escapar a la influencia de las circunstancias externas cuando éstas son tan asfixiantes como las reglas de un campo de concentración. ¿Carece el hombre de la capacidad de decisión interior cuando las circunstancias externas anulan o limitan la libertad de elegir su comportamiento externo? Puedo contestar a las preguntas anteriores desde la óptica de la experiencia y también con arreglo a los principios. La experiencia de la vida en un campo demuestran que el hombre mantiene su capacidad de elección. El hombre puede conservar un reducto de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en aquellos crueles estados de tensión psíquica y de indigencia física. La última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Y ahí siempre se presentaban ocasiones para elegir, a diario, a cualquier hora, se ofrecía la oportunidad de tomar una decisión que determinaba si uno se sometería o no a las fuerzas que amenazaban con robarle el último resquicio de su personalidad, la libertad interior. Una decisión que también prefijaba si la persona se convertiría, al renunciar a su propia libertad y dignidad, en juguete o esclavo de las condiciones del campo, para así dejarse moldear hasta conducirse como un prisionero típico. Contempladas desde este ángulo, las reacciones psíquicas de los internados se presentaban como el efecto lógico de un determinado cúmulo de condiciones físicas y sociológicas, aunque algunas situaciones, como el crónico déficit de sueño, la escasísima alimentación y las múltiples tensiones psíquicas, podrían inducirnos a suponer un comportamiento uniforme y estereotipado de los internos. Sin embargo, si se analiza la cuestión en profundidad, se advierte que cada prisionero se convertía en un determinado tipo de persona, y ese tipo personal era más el resultado de una decisión íntima que el producto de las férreas y tiránicas influencias recibidas de la vida en el campo. En conclusión, cada hombre, aún bajo las condiciones más trágicas, guarda la libertad interior de decidir quién quiere ser espiritual y mentalmente, porque incluso en esas circunstancias es capaz de conservar la dignidad de seguir sintiendo como un ser humano. Dostoyevski dijo en una ocasión: solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. Estas palabras acudían continuamente a mi mente cuando conocía a aquellos auténticos mártires cuya conducta, sufrimiento y muerte en el campo fue un testimonio vivo de que ese reducto íntimo de libertad interior jamás se pierde. Puede afirmarse que fueron dignos de su sufrimiento. El modo como lo soportaron supuso una genuina hazaña interior. Y es precisamente esa libertad interior la que nadie nos puede arrebatar, la que confiere a la existencia una intención y un sentido. Una vida activa cumple con la finalidad de presentar al hombre la oportunidad de desempeñar un trabajo que le proporciona valores creativos. Una vida de contemplación también le concede la ocasión de desplegar la plenitud de sus vivencias al experimentar la conmoción interior de la belleza, el arte o la naturaleza. Pero también atesora algún sentido la vida huérfana de creación o de vivencia, aquella que solo admite una única posibilidad de respuesta: la actitud erguida del hombre ante su destino adverso, cuando la existencia le señala inexorablemente un camino. En esas condiciones, al hombre se le cierran las posibilidades de realizar valores de creación o de vivencia, pero aún así la vida continúa ofreciendo un sentido. En síntesis, cualquiera de los distintos aspectos de la existencia conserva un valor significativo. El sufrimiento también. El realismo nos avisa que el sufrimiento es una parte consustancial de la vida, como el destino y la muerte. Sin ellos, la existencia quedaría incompleta. La principal preocupación de los prisioneros se resumía en esta pregunta: ¿sobreviviremos a los campos de concentración? De no ser así, aquellos atroces y continuos sufrimientos, ¿para qué valdrían? Sin embargo, a mí, personalmente, me angustiaba otra pregunta: ¿tienen sentido estos sufrimientos
estas muertes? Si carecieran de sentido, entonces tampoco lo tendría sobrevivir al enterramiento. Una vida cuyo último y único sentido consistiera en salvarse o no, es decir, cuyo sentido dependiera del azar del sinnúmero de arbitrariedades que teje la vida en un campo de concentración, no merecería la pena ser vivida.